El sistema sensoriomotor. Los sistemas efectores. Ya hemos conocido cómo a través de los receptores y vías sensoriales recibimos la información del mundo exterior. Esta información determina nuestro repertorio conductual. Las conductas se expresan a través de la actividad de músculos y glándulas y el sistema nervioso controla esta actividad. Los órganos efectores y los circuitos nerviosos que los controlan constituyen los sistemas efectores. Los sistemas motores traducen las señales neurales en contracción muscular para producir movimiento. En los sistemas motores la información se dirige desde los centros de control del SN a la periferia a través de vías eferentes. Órganos efectores. Existen dos tipos fundamentales de órganos efectores, las glándulas y los músculos, los cuales se manifiestan en dos formas de acción, secreción y contracción respectivamente. 1. Las glándulas. La mayoría de las glándulas están controladas por el SN, principalmente por el SN autónomo. La mayor parte de las glándulas están implicadas en funciones como son el mantenimiento de la constancia del medio interno del organismo, recordemos homeostasis. Existen dos tipos, las endocrinas que liberan hormonas en el torrente sanguíneo, y las exocrinas que segregan en conductos especiales dirigidos a órganos diana. Son endocrinas las siguientes. Son exocrinas, las salivales, las lagrimales, las mamarias, las sudoríparas, digestivas e intestinales. 2. El sistema neuromuscular. 2. Los músculos. Los músculos se pueden dividir en dos tipos principales, estriados y lisos. La mayoría que son activados de forma voluntaria son estriados. También se les denomina esqueléticos. Dentro de este grupo se encuentran los músculos faciales. Cada músculo estriado está formado por numerosas fibras. En el fondo son enormes células que pueden llegar a ser de medio metro de longitud. El núcleo de cada célula se sitúa debajo de la membrana plasmática. La mayor parte del citoplasma de la fibra está formada por miofibrillas. Cada miofibrilla consta de pequeñas unidades denominadas sarcómeros. Cada sarcómero contiene dos grupos de filamentos, los gruesos, compuestos por moléculas de miosina, y los delgados que están constituidos por actina. Estas dos proteínas se han especializado en producir la contracción muscular. Rodeando a cada miofibrilla se encuentra el retículo sarcoplasmático que se encarga de almacenar K2+ en grandes cantidades. El otro tipo de músculos es el músculo liso, que se localizan en órganos y deben ser capaces de mantener una tensión durante mucho tiempo. No presentan estrías y están compuestos de fibras más pequeñas y de menor longitud. No forman miofibrillas, aunque la contracción se va a generar gracias a la acción de la miosina y de la actina. La excepción es el músculo del corazón, que es mixto, con características de ambos. A modo de resumen, (2.2 hexalitros sistema sensoriomotor). El trabajo conjunto de distintas zonas del SNC generan distintos sistemas. Ejemplo de ello es el sensoriomotor. A continuación vamos a nombrar los principios que le regulan y la estructura. 2.2.1 Principios del control sensoriomotor. 1. El sistema está organizado jerárquicamente. Las órdenes fluyen en cascada desde la corteza de asociación hasta los músculos. De esta forma los niveles superiores quedan libres para realizar tareas complejas, y los niveles inferiores suelen ocuparse de los detalles. Esta organización jerárquica da lugar a una segregación funcional. Es decir, cada estructura neuronal lleva a cabo una función diferente. En los sistemas sensoriales, vista, etc., la información fluye ascendente. En el sistema sensoriomotor la información fluye en sentido descendente en la jerarquía. 2. La salida motora está guiada por la entrada sensorial. Los músculos y las articulaciones registran el progreso de nuestras respuestas, y devuelven la información a los circuitos sensoriomotores. Muchos de los ajustes que se producen en la salida motora están controlados de manera inconsciente por los niveles inferiores sin implicar a los niveles superiores. 3. El aprendizaje cambia la naturaleza y el lugar del control sensoriomotor, Alf van den Freund, 1993.
Durante las etapas iniciales del aprendizaje motor, cada respuesta individual se lleva a cabo bajo un control consciente. Luego las respuestas se organizan en secuencias de acción integradas continuas que fluyen suavemente, y que se ajustan por medio de la retroalimentación sensorial sin mediación de la regulación consciente. Esta es la base de las habilidades sensoriomotoras adquiridas. Importantísimo este concepto para comprender el aprendizaje instrumental. En definitiva, es una organización de las respuestas individuales en programas motores continuos. 2.2.2 Estructura básica. Estructuralmente, son 4 esferas las implicadas en la regulación del movimiento. Una de las esferas se divide en 2 partes: el sistema piramidal, giro precentral, y extrapiramidal, ganglios basales. La segunda de las esferas incluye, entre otras, el área motora suplementaria, las cortezas premotora y prefrontal y el cerebelo. La tercera esfera es la médula, y la cuarta esfera es la unión neuromuscular. Cualquier patología podría producirse en cualquier lugar situado entre el cerebro y la unión neuromuscular. 2.2.3 El cerebelo y los ganglios basales, esfera 1. Tanto cerebelo como ganglios son estructuras subcorticales que regulan funciones motoras. El cerebelo presenta 3 divisiones funcionales. Una de ellas es la 1. Vestíbulo cerebelo, que facilita el control del equilibrio y los movimientos de los ojos. La 2. Espino cerebelo, que ajusta movimientos en curso del tronco y de los miembros. Y la 3. Cerebro cerebelo, que coordina la planificación de los movimientos. Su función fundamental es la programación de secuencia coordinada de movimientos y la coordinación temporal de los mismos. Un ejemplo de ello es el de unir las manos por las puntas de los dedos. Su influencia sobre los tractos motores es decisiva para aportar precisión a los movimientos. El cerebelo puede contribuir a la supresión de la atención a informaciones que distraigan. Los pacientes con daños en el cerebelo presentan demoras en el inicio y terminación de los movimientos. La descoordinación se denomina temblor terminal, desincronización en las contracciones musculares, provocando incapacidad para realizar movimientos repetitivos, y descoordinación de los movimientos en los que intervienen múltiples articulaciones, como es el hecho de andar. Recordemos que los ganglios basales lo forman: el cuerpo estriado, caudado, putamen y globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra del mesencéfalo. La alteración de los ganglios basales produce trastornos motores que generan movimientos involuntarios, como ocurre con la enfermedad de Parkinson y la corea de Huntington. Al igual que el cerebelo, los ganglios no forman parte de los sistemas motores descendentes, ya que su intervención en el movimiento se realiza por bucles de retroalimentación. Se suponen hasta 4 sistemas de vínculos de los ganglios basales. Uno motor, otro que enlaza con los campos oculares, un sistema prefrontal y otro límbico. Todos estos vínculos implican que los ganglios intervengan en procesos cognitivos superiores que incluyen planificación, organización y control de la acción, y en el control del inicio del movimiento en ausencia de estimulación externa. Por si fuera poco, intervienen en la regulación emocional. Parece que los trastornos motores hipercinéticos como la corea o el balismo, movimiento de lanzamiento involuntario de las extremidades, o incluso los tics, dependen de una disminución en la actividad del núcleo subtalámico. La enfermedad de Parkinson sería debido a la alteración de la sustancia negra que genera el agotamiento de la dopamina. Ver trastornos de la actividad motora. 2.2.4 Las cortezas, esfera 2. 1. Corteza de asociación parietal posterior. Áreas 5, 7, 39 y 40. Integra 2 tipos de información: por un lado lo que es la posición de las distintas partes del cuerpo, y por otro lado conocer la posición de cualquier objeto externo con el que vaya a interaccionar. Recibe señales de los 3 sistemas sensoriales que intervienen en la situación espacial del cuerpo: visual, auditivo y somatosensorial. La corteza de asociación parietal es esencial para identificar y nombrar los estímulos. Resulta fundamental para atender a estímulos complejos como la percepción de nuestro cuerpo. La lesión de esta corteza da lugar a 2 alteraciones del movimiento. Uno de ellos es de vital importancia comprenderlo aquí. Es la apraxia. Es una alteración de los movimientos voluntarios. Los afectados no pueden hacer un movimiento determinado cuando se les pide, sobre todo si está fuera de contexto.
Una de las formas de diagnosis de dicha alteración es la realización del subtest de Wechsler-Weiss, consistente en bloques y puzzles. Un ejemplo sencillo: un carpintero que con un martillo es capaz de realizar el movimiento de clavar un clavo, si está afectado, sin el martillo no es capaz de replicar ese mismo movimiento. 2. La otra de las alteraciones es la negligencia contralateral. Es un trastorno que genera que el paciente olvide el lado del cuerpo extrapersonal contralateral a la lesión. Para él no existe ese lado. 2. Corteza de asociación prefrontal dorsolateral. La forman porciones de las áreas 8, 9, 44, 45, 46 y 47. Recibe proyecciones de la parietal posterior y las envía a distintas zonas, como la corteza motora secundaria, a la primaria y al campo visual frontal. La corteza de asociación prefrontal es fundamental para planificar comportamientos en función de la experiencia acumulada, lo que en general entendemos como personalidad. Los estudios realizados llevan a pensar que la decisión de comenzar una respuesta voluntaria puede que se haga en la corteza de asociación prefrontal dorsolateral sobre la base de la información que le es suministrada, sobre todo por la parte de la corteza de asociación parietal posterior. 3. Corteza motora primaria, M1. Se sitúa en el lóbulo frontal, lo que correspondería al área 4 de Brodmann anteriormente mencionado, ver dibujo relacionado con la corteza motora secundaria. En 1937, Penfield y Baldry elaboraron un mapa de la corteza motora primaria. Observaron que la mayor parte de la corteza se dedica al control de las partes del cuerpo capaces de realizar movimientos complejos, como las manos y la boca. Esta representación desproporcionada se conoce como el homúnculo motor, que no es otra cosa que un mapa somatotópico de la corteza motora. La M1 regula una función importantísima que es la estereognosia. Es el mecanismo de identificación de los objetos por medio del tacto. La corteza motora primaria interviene en la ejecución de los movimientos, estableciendo las órdenes motoras de cuándo y cómo se han de mover los músculos. Las órdenes elaboradas en la corteza primaria se envían a los niveles inferiores de la jerarquía motora, influyendo sobre las motoneuronas que inervan los músculos. Las lesiones de dicha zona alteran la capacidad del paciente para mover una parte del cuerpo independientemente de otras. Schever, 1990. Evidentemente que produce astereognosia, es decir, falta de estereognosia, y reduce la velocidad, precisión y fuerza de los movimientos del paciente. Sin embargo, no produce parálisis. A. Schwartz, 1994. 4. Corteza motora secundaria. 4 regiones son las que la forman. 1. El área motora suplementaria, AMS, superficie mesial del área 6. 2. La corteza premotora, superficie lateral del área 6. 3. Y 4. Regiones motoras cinguladas. Las regiones de la corteza motora secundaria reciben señales de la corteza de asociación, y envían parte a la corteza motora primaria. Además, cada una de las áreas envía proyecciones a las áreas motoras homólogas del hemisferio contralateral. Interviene en la planificación y la programación de los movimientos. Así lo respaldan los experimentos realizados por Parsons en 1995. Aunque se considera que la función específica de la corteza motora secundaria es la programación de diversos movimientos en secuencias complejas, los estudios demuestran activación de diversas zonas de la corteza motora secundaria durante la repetición de respuestas simples que en principio no debería dar lugar a secuencias. Una diferencia entre el área motora suplementaria y la corteza premotora es que la primera se especializa en el control de los movimientos autogenerados, es decir, aquellos que se inician y controlan desde el interior. De ahí que pueda intervenir en programar los movimientos individuales en secuencias complejas y coordinadas, mientras que la premotora se especializa en movimientos generados externamente, que son aquellos que se inician por estímulos externos, por ejemplo auditivo. Kolevatch en sus estudios de 1991 observó que la corteza premotora se activaba cuando los sujetos realizaban diversos movimientos con las manos al ritmo de un metrónomo, pero no cuando realizaban los movimientos en ausencia de un estímulo externo sensorial. 2.2.5 Sistemas motores descendentes, esfera 3. En la corteza motora se originan vías descendentes a la médula para el control motor.
Además, la corteza motora envía vías a núcleos del tronco encefálico, en los que se originan vías que van a la médula. A través de estos tractos, las áreas motoras de la corteza controlan los músculos de la cabeza, del cuerpo y de las extremidades. 1. De la corteza, primera y segunda esfera, a la médula, tercera esfera. 1.1 Tracto córtico-vulvar. A través de este, la corteza motora controla los músculos de la cabeza y de la cara que intervienen en movimientos voluntarios como los que hacemos al hablar o al sonreír. 1.2 Tractos córtico-espinales. El lateral controla los músculos de las extremidades contralaterales. Termina en la zona cervical y lumbosacro de la médula. Su función es fundamental para la realización de movimientos finos y precisos de las manos. Lorenz y Kuipers en 1968 demostraron que una transección producía inhabilidad para realizar movimientos independientes de los dedos. Además interviene en controlar grupos de músculos para conseguir hacer ajustes espaciales. M.G. Anerud, desde 1980 demostró que si la acción de la mano está guiada por información visual, el movimiento se ejecuta más rápidamente. El ventral o anterior termina en los segmentos cervicales y torácicos. Inerva los músculos axiales de cuello y tronco y los proximales de las extremidades. La función principal de estos tractos descendentes a la médula es promover los movimientos independientes de las extremidades para la ejecución de movimientos voluntarios. Otra función es mantener la postura, es decir, posición erguida y estabilidad del cuerpo en el movimiento, en combinación con la cabeza. 2. Del tronco a la médula. 1.1 La vía lateral la forma el tracto rubroespinal, de esta depende la capacidad para los movimientos independientes de flexión de las extremidades y los hombros, fundamentalmente codo y mano, pero no de los dedos. Lorenz y Kuipers lo demostraron que esta vía y la corticoespinal colaboraban para codo y mano, pero no para los dedos. 1.2 La vía medial. Formada por tres tractos, el vestíbulo espinal, el retículo espinal y el tecto espinal. Tienen terminaciones en los niveles cervicales y torácicos superiores. Lorenz y Kuipers demostraron lo importante que resultaban estas vías para la locomoción y el control de la postura en relación con la cabeza. Cada uno de los tractos hace su contribución. Así el vestíbulo espinal realiza conexiones sobre las motoneuronas cervicales y torácicas. El retículo espinal facilita el equilibrio en contra de la gravedad y en mantener la cabeza en la verticalidad del cuerpo. Es de vital importancia para los ajustes posturales. El tecto espinal es importante para la coordinación de la cabeza en movimientos orientativos hacia los estímulos visuales. No obstante, estos tractos colaboran entre sí para el desarrollo fluido de las acciones. Por si fuera poco, se sabe que en la médula existen generadores centrales de patrones, que generan un conjunto de órdenes motoras estructuradas antes de que empiece el movimiento. Los patrones rítmicos de la locomoción son activados por centros localizados en el tronco del encéfalo. En consecuencia, tanto médula como tronco encefálico aportan patrones elementales de control motor que son de vital importancia para el control motor general. 2.3 La unión neuromuscular, esfera 4. Toda la actividad motora está mantenida por las unidades motoras. Son las unidades más pequeñas y están formadas por una única neurona que establece sinapsis entre el botón terminal y la membrana de una fibra muscular. Se estudió por primera vez hacia 1950 por Fatih Katz. Para poder unirse, el axón pierde el envoltorio de mielina, y se ramifica hasta invaginarse en la fibra muscular. Estas unidades motoras difieren en el número de fibras musculares que contienen. La proporción axones/fibras determina la tasa de inervación. Así las unidades en las que los axones sinaptan con menor número de fibras, como ocurre con las de los dedos y la cara, permiten mayor grado de control motor selectivo. Lo curioso es que la tasa de inervación es fija para cada músculo, cosa que limitaría la posibilidad de mejorar la destreza de los movimientos. Todas las neuronas que inervan las fibras de un único músculo constituyen el conjunto motor. 2.3.1 La contracción muscular. Es sumamente importante para nuestro desarrollo y supervivencia. Gracias a la contracción se van a producir los movimientos y vamos a poder mantener la postura. Es vital entender cómo funciona el mecanismo de contracción muscular. Todo está basado en el modelo de deslizamiento de los filamentos, propuesto por Huxley por primera vez en 1954.
La cuestión del modelo reside en que los filamentos finos son desplazados. Este desplazamiento de los filamentos de actina sobre los de miosina se desencadena cuando una señal procedente del nervio motor pasa al músculo esquelético. El aumento de K2+ en esta célula es lo que va a iniciar la contracción muscular. En estado relajado no hay K2+. En base a la forma de contracción, las fibras musculares se dividen en dos tipos, rápidas y lentas. Las rápidas se relajan y contraen muy rápidamente pero se cansan muy rápido ya que están poco vascularizadas. A las lentas les pasa todo lo contrario. Cada músculo, en base a su función, está constituido por una proporción de fibras rápidas y lentas. En general, los más grandes suelen ser lentos. Los músculos pueden contraerse sin necesidad de acortarse, es lo que se denomina contracción isométrica. O la que se acortan denominada contracción dinámica. A su vez, los músculos pueden ser flexores, que flexionan las articulaciones, o extensores, que la estiran. Los pares de músculos que hacen lo mismo a la vez se denominan sinérgicos, y los que actúan en oposición se llaman antagonistas. Como es el caso del bíceps y el tríceps, que cuando uno se estira el otro se contrae. La tensión muscular puede aumentarse de tres formas distintas: 1. Mediante el incremento del número de las neuronas de su conjunto motor. 2. Mediante el incremento de la emisión de señales de las neuronas existentes o 3. Mediante la combinación de ambos. Cuando un músculo trabaja intensamente necesita un gran aporte de energía. Si el oxígeno se agota por el ejercicio, el ATP, que es la molécula de soporte energético, tiene que conseguirse por otros medios. En concreto se obtiene por medio de una ruta metabólica en la que la glucosa se transforma en ácido láctico para cubrir las necesidades. Si este no se extrae con rapidez, su acumulación provoca el dolor muscular consecuente de un ejercicio intenso. La actividad de los músculos esqueléticos está registrada por dos tipos de receptores especializados. Son los propioceptores. Estos receptores sensoriales reciben el nombre de 1. Los órganos tendinosos de Golgi. Reciben su nombre de su descubridor. Están localizados en los tendones. Son los que conectan el músculo al hueso. Su función principal es proporcionar al sistema nervioso información acerca de la tensión muscular. 2. Los husos musculares. Están incluidos en el tejido muscular. Constituyen el principal receptor sensorial de los músculos. El número de usos por músculos depende del movimiento para el que esté diseñado el propio músculo. Cuantos más usos, más capaces de realizar un movimiento de mayor precisión, como ocurre con lo relacionado con la manipulación de objetos. Conclusiones sobre el sistema sensoriomotor. Las áreas de la corteza cerebral que constituyen el nivel superior de la jerarquía motora, incluyen áreas de asociación cortical que intervienen en los prolegómenos de los actos motores, y aquellas que se denominan áreas motoras porque su estimulación provoca movimientos, y envían proyecciones descendentes que regulan la actividad en niveles inferiores de la jerarquía motora. Uno de estos niveles es el tronco del encéfalo, y las proyecciones directas de la corteza motora sobre el mismo controlan la actividad de las motoneuronas que inervan los músculos de la cabeza para la realización de los movimientos voluntarios. Las proyecciones de la corteza motora a los núcleos del tronco cerebral en los que se originan, a su vez, tractos descendentes, son vías indirectas por las que estas áreas corticales influyen en el control de actos motores que, como la locomoción, dependen de la influencia que estas vías troncoencefálicas descendentes ejercen sobre el nivel inferior de la jerarquía motora, la médula espinal. Esta, como nivel inferior en la jerarquía, está sometida a la influencia directa de las órdenes descendentes de la corteza motora, sobre todo para la realización de los movimientos que requieren mayor precisión. Los niveles inferiores de la jerarquía motora también realizan actos motores con independencia de las órdenes descendentes desde los niveles superiores de la jerarquía motora. Por tanto, el control motor está distribuido en distintos sistemas, entre los que opera una organización jerárquica, y también vías paralelas que aseguran el tránsito de las señales. El cerebelo y los ganglios basales son los sistemas moduladores de esta organización jerárquica.